Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a GF Padel. En esta ocasión vamos a hablar de nuestras principales versiones. Hay más, pero estas son las principales. Antes que nada, recordar que nuestras palas son todas de producción española, son todas fabricadas en España, con materiales europeos. Todas llevan carbono en los planos, son de carbono y llevan marco de carbono y tubular 100% de carbono. Con este vídeo vamos a intentar enseñaros cómo interpretar esas nomenclaturas y que con esas nomenclaturas vaya a poder saber identificar la goma que lleva cada una de nuestras palas y los carbonos, la combinación de materiales. Pues bien, como os digo, hay dos grupos principales, las que llevan una capa de carbono y las que llevan dos capas de carbono. Las que llevan una capa de carbono lleva tres capas de fibra de vidrio y las que llevan dos capas de carbono llevan dos capas de fibra de vidrio. Pero antes de ver nuestras principales versiones, vamos a entender un poquito lo que son las nomenclaturas. Tenemos 5 gomas, que tenéis un vídeo que hablamos de las gomas, por eso no nos vamos a meter a explicar nada de las gomas, aquí estamos hablando de nomenclaturas. Tenéis un vídeo que os invito a verlo, que hablamos de las gomas. Dentro de nuestras gomas, de más blanda a más dura, tenéis polietileno mix, goma Evasoft, goma Black Evasoft, goma Evamix y goma Evapro. Pues bien, la goma polietileno mix siempre se va a identificar en la nomenclatura que primero lleva la palabra mix y luego lleva una numeración que corresponde a lo que es el carbono, mix porque es una goma mixta. La nomenclatura ya os explico lo que significa, corresponderá al carbono. Y detrás de esa numeración de la nomenclatura llevará la letra P. Esta letra significa polietileno. Luego la goma Evasoft llevará las letras al comienzo ES, luego seguido del número que indica, como ya he dicho, lo que es el material que lleva, las capas de carbono y de fibra de vidrio, y después ya no lleva nada, o sea, primero ES, que significa Evasoft, y la numeración. La goma Black Evasoft lleva B al comienzo y luego lleva la numeración. Simplemente eso, BE de Black Evasoft y la numeración, que indica pues lo que son los materiales. La goma Evamix llevará nuevamente, al igual que lo hiciera el polietileno mix, la palabra mix delante porque es una goma mixta. Luego la numeración que corresponde a la combinación de materiales y después lleva la letra E referente a la goma Evamix. Y por último está la goma más dura que tenemos, que es la goma Evapro, y llevará delante la palabra Pro, PRO, seguida de la numeración. Pues bien, después de esto vamos a ver lo que son las principales versiones dentro de nuestra marca. Tenemos dos grandes grupos. Cualquier pala de cualquier marca que os encontréis en el mercado va a tener que llevar capas de fibra de vidrio. Normalmente dos capas de fibra de vidrio. ¿Y por qué es esto? Pues bien, tienen que llevar capas de fibra de vidrio porque la fibra de vidrio es la que le da la flexibilidad a los materiales. Si no le ponemos capas de fibra de vidrio a una pala, quebraría, rompería. No tendría flexibilidad y por mucho carbono que le metamos, rompería. Por lo tanto, cualquier pala que os encontréis en el mercado va a llevar capas de fibra de vidrio. Nos vamos directamente al primer grupo y de más blanda a más dura, dentro del primer grupo, pues vamos a encontrar lo que es, primero que todo, la versión 200, la que llevará pues las letras que os he comentado, delante y detrás si corresponde, y ahora mismo estamos hablando de la numeración en la parte central. Aquí a mi lado vais a ver aparecer lo que son las distintas versiones en las distintas gomas, y vamos a empezar por lo que es la más blanda de todas en cada una de las gomas. Todas las versiones se hacen con todas las gomas. Entonces, primero tenemos lo que es las versiones 200, que llevan una capa de carbono 3K densidad 200 más 3 capas de fibra de vidrio. Y lo que es la numeración 200 significa que ese carbono pesa 200 gramos por metro cuadrado. Por tanto, las primeras
son las 200, las más blandas, una capa de carbono 3K, densidad 200, más 3 de fibra de vidrio. Luego, a continuación, por dureza, tenemos el carbono 12K, nuestro carbono 12K, densidad 230. Aquí tenemos 12.000 hilos por trama y una densidad de 230 gramos por metro cuadrado de material. Lo podéis ver aquí al lado, os estamos poniendo en cada una de las gomas, pues cómo quedaría la nomenclatura de esa versión en concreto con cada una de las diferentes gomas. A continuación podemos ver la tercera en dureza por abajo, que es la 240. La 240 pues lleva una capa de carbono 3K, densidad 240, más 3 capas de fibra de vidrio. Pues lo mismo, 3.000 hilos por trama y 240 gramos por metro cuadrado de material. Ya vamos subiendo en dureza. Aquí ya tenemos lo que es nuestro carbono más duro. Este carbono, el 240, ya no sé si lo utiliza alguna marca, porque normalmente la mayoría de marcas se quedan en una densidad de carbono 3K entre 180 y 200. Nosotros utilizamos el 240 y ahora este es el más duro de todo, que es el 280. Por lo tanto, estas llevan una capa de carbono 3K, densidad 280 gramos por metro cuadrado de material y 3 capas de fibra de vidrio. Aquí tengo que hacer un pequeño inciso, porque algunos clientes me llaman y me dicen: oye, mira, el carbono 12K es más duro que el carbono 3K, lo he visto en internet. La mayoría de vídeos que hay en internet o que comentan no tienen en cuenta lo que es la densidad del material. La densidad es muy importante a la hora de lo que es la dureza del material. Nosotros, por encima, como habéis visto, de nuestro carbono 12K tenemos en dureza el 3K densidad 240 y el 3K densidad 280. Pues bueno, aquí ya terminamos el primer grupo y vamos al segundo grupo. El segundo grupo, como he dicho, lleva 2 capas de carbono y 2 capas de fibra de vidrio. Las del segundo grupo de 2 capas de carbono, las principales versiones que vamos a ver hoy, todas de segunda capa llevan carbono biaxial, que es un carbono bidireccional que no sé si alguna marca en el mercado la utiliza. En Asia no se utiliza este carbono, creo que no se utiliza en las palas en Asia. En Europa, lo que son la fabricación española, alguna marca lo ha utilizado, pero muy poquito y normalmente marcas poco conocidas, porque es un carbono que es muy difícil trabajar con él y las fábricas se suelen quitar de la complicación de este carbono. Pero es un carbono que aporta dureza a la pala, aporta control, aporta también lo que es potencia, y lo bueno que tiene es que es un carbono que tiene una densidad 120, por ejemplo el que utilizamos nosotros, y hace pues que la pala tenga unos pesos más controlados, porque si le metemos, por ejemplo, 2 capas de carbono 200 o una capa de carbono 240, 3K 240 y otra de 200, que también lo podemos hacer, pero no vamos a hablar hoy de esas versiones, ya obviamente pues se van más altos los pesos. Si tú metes 2 capas de carbono, que una pesa 200 gramos por metro cuadrado y otra pesa 240 gramos por metro cuadrado, pues entonces está claro que será más pesada la pala que si metemos una capa de carbono 3K 200 y una capa de carbono biaxial que pesa 120 gramos por metro cuadrado solamente. Pero aunque pese 120 gramos solamente por metro cuadrado, tiene tanta o más resistencia que un carbono 3K 200 y sus prestaciones son muy altas. Lo único que, como nosotros los planos son en carbono visto, no lo podemos poner de primera capa y tampoco lo podemos poner de única capa en la pala, porque es un carbono que tiene muy buenas prestaciones, pero estéticamente no sirve para ir visto. No es un carbono que sea bonito estéticamente ni que quede bien de primera capa. Entonces siempre irá de segunda capa. Primero cualquier otro de nuestros carbonos, pero siempre de segunda capa. Así que sin más dilaciones, vamos a lo que es el segundo grupo, los de doble capa de carbono y 2 capas de fibra de vidrio. Aquí podemos ver lo que son las primeras. Vamos siempre igual, de más blanda a más dura.
esta posiblemente sea la versión más vendida de todas, tanto de la de doble capa de carbono como las de una capa de carbono. De toda la marca, estoy seguro que las versiones 320 son las más vendidas con diferencia y la que más suele gustar a nuestro público. Empezamos por lo que es la versión 320. Ya como digo, seguida aquí lo tenéis, aquí lo podéis ver, las letras que lleve delante y lo que lleve detrás. Y las versiones 320 llevarán una capa de carbono 3K, densidad 200, más una capa de carbono biaxial, más 2 capas de fibra de vidrio. A continuación seguimos por durezas, volvemos al carbono 12K, tenemos las versiones 12K, que llevará una capa de carbono 12K, más una capa de carbono biaxial y 2 capas de fibra de vidrio. Aquí podéis ver que la nomenclatura es igual que las de una capa de carbono, pero al final lleva el símbolo más. Ese símbolo más significa que lleva una segunda capa de carbono y que es carbono biaxial. La tercera, aquí lo podemos ver, es nuestro carbono 240 nuevamente, así que 240 y al final el símbolo más, que como digo significa que llevan carbono biaxial. La segunda capa de carbono es de carbono biaxial, más sus 2 correspondientes capas de fibra de vidrio. Y aquí pues ya vamos a lo más duro dentro de las versiones más recomendadas, dentro de las versiones principales. Vamos a lo más duro, que ya es con el carbono 280 y al final el símbolo más. Bueno, creo que con esto podéis más o menos entender lo que son nuestras nomenclaturas, podéis saber un poquito más de la marca y qué significan esas letritas y esos números que os vais a encontrar en el lateral del marco. Y si cualquier día os encontráis una pala por la pista de GF y queréis saber la composición que lleva, que el que os la enseñe no sabe ni lo que lleva, que a veces pasa, pues bueno, viendo la nomenclatura pues se puede saber perfectamente, la apuntáis y luego pues lo comprobáis con este vídeo, por ejemplo. Como digo, luego hay algunas otras versiones, como son las versiones 400, que llevan 2 capas de carbono 3K densidad 200, más 2 capas de fibra de vidrio. Podemos tener también versiones que llevan una capa, por ejemplo, de carbono 200 más otra de 240. Luego ya un cliente que esté introducido en la marca, que tenga una o varias GF y quiera pues ajustar más dentro de lo que va buscando en la marca, pues posiblemente le podamos recomendar algunas de esas otras versiones de las que no he hablado prácticamente nada en este vídeo. Bueno amigos, aquí acabamos el vídeo por hoy. Ahí tenéis el teléfono donde nos podéis escribir, estaremos encantados de daros asesoramiento, es muy sencillo el asesoramiento y os daremos asesoramiento detenidamente, personalizadamente, para que podamos llegar a buen fin y en la mayoría de los casos pues podremos conseguir encontrar una pala que sea de vuestra satisfacción, que os guste y que empecéis a entrar en el mundo GF. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, nos vemos pronto.